Ahora vamos con el diálogo entre los participantes y el ponente. Si tenemos algunas preguntas concretas o comentarios breves, preguntas concretas, directas, comentarios breves de lo que escuchamos. ¿Quién quiere empezar? Gracias, Mari. La pregunta tiene que hacer referencia a un tema específicamente que usted tomó. Era que los musulmanes no consideraban a Jesús como un Dios, porque no podía ser un hombre. La pregunta, no solamente los musulmanes, sino también los judíos, tampoco lo consideran un Dios, ni siquiera como un profeta. Entonces, en ese sentido, ¿qué consideración merece desde la postura cristiana que los judíos nunca hayan tenido en cuenta a Jesucristo? ¿Cuál fue ese principal motivo que ellos no lo consideraron? Jesús fue un judío. Jesús de Nazaret fue judío. Pero el judaísmo no entendió a Jesús porque los judíos tienen una visión nacionalista. Dios los salvaba era a ellos como pueblo y ellos eran el pueblo de Dios. Precisamente Jesús viene a romper con ese criterio nacionalista y el reino se anuncia a la humanidad. No es el reino para los judíos. La salvación, la nueva Jerusalén, la novedad que viene es que Él rompe con el judaísmo, siendo que viene de algunas tradiciones judías. Por ejemplo, Jesús se ubica en la tradición profética, como profeta y no como sacerdote. ¿Ve? El judaísmo exalta es el sumo sacerdote, el sacerdocio, la gradación tagmática, digamos, de escalera de arriba para abajo de los sacerdotes, y Jesús viene a hacer que algunos de entre todos, al servicio de la comunidad, sean servidores. Y por eso en la cena, donde se instituye el ministerio, el gesto es el lavatorio de los pies, que era el lavatorio de los esclavos. Era la tarea de los esclavos para con las personas que llegaban a una cena, a una comida. Los dueños de la casa tenían unos esclavos que lavaban los pies. Entonces Jesús está con eso mostrando que acá es otra cosa. Los judíos al principio creyeron que el cristianismo era una secta judía, y por eso el primer nombre que tuvieron ellos no fue cristianos, sino seguidores del camino. ¿Qué camino? El camino de Jesús. A medida que fue pasando el tiempo, los testimonios de historiadores solamente son siglo I, siglo II. Flavio Josefo, que va a decir que existió un grupo de cristianos que Nerón acusó de haber incendiado a Jerusalén, luego a Roma, luego también viene Flavio Josefo y hace alusión a los seguidores de un tal Crestos, que se reúnen y tienen una comida canibalesca, que era la Eucaristía, donde se dice que se comen la carne y la sangre de un hombre. Por eso ellos van a irse identificando, y en Antioquía, fuera del judaísmo, fuera de Judea, fuera de Israel, allá en Antioquía comienzan ahora a llamarse cristianos y comienzan a sentir que ellos ya no son judíos. Ellos son objeto de una revelación de Dios, que es por la resurrección y por el actuar, por la predicación, por la manera como enfrentó la muerte, por todas las maneras como se enfrentó a los movimientos religiosos y políticos de su época, que Jesús de Nazaret fue confesado como Señor y Cristo. Y esa confesión es progresiva. Primero ellos le confiesan como hijo del hombre,
Luego lo confiesan como Mesías. La palabra Cristo significa ungido. Por eso al nombre Jesús le agregarán Cristo. Jesús es el ungido. Y se ungía en Israel a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes, para decir, ahora este es el nuevo Mesías, el real Mesías. Pero es un Mesías que es antimesías. No es como los Mesías que esperaban los judíos, que era un rey sucesor de David, que había sido el rey que ellos idealizaron porque unificó el templo y unificó las tribus, unificó los dos sectores, Judá e Israel. Y por eso lo idealizan, porque ustedes saben que en la historia de David cometió fechorías, hasta mandó matar a Urías para quedarse con la mujer de él, y etc. Sin embargo, lo idealizan de tal manera que los mismos cristianos ponen a Jesús como descendiente de David en los evangelios. Pero realmente Jesús no fue descendiente de David. Jesús no tiene genealogías ni antecedentes. Son genealogías construidas para mostrar la unidad del pueblo y cómo Jesús integra en esas genealogías todo lo que es humano. De manera que ahí hay prostitutas en la genealogía de Jesús, hay mujeres de mala reputación, hay personajes que son nocivos, como también hay reyes, como también hay grandes profetas, etc. Es una genealogía construida para mostrar que Jesús asume la humanidad en todo lo que ella es. Recuerden, los evangelios no son biografías, son buena noticia. Y por eso la fuente que tenemos son los evangelios. Lo demás es cuento, que son inventos de biografías de Jesús que se inventan. Eso no tiene nada que ver. La única fuente que tenemos son los evangelios. Por eso cuando ustedes leen, bueno, que no sé qué autor dice que Jesús tuvo relaciones sexuales con María Magdalena. Eso es fantasía. Que Jesús tuvo un hijo con María Magdalena y que el hijo lo mataron también crucificado. Eso es fantasía. La única fuente que tenemos sobre Jesús de Nazaret son los evangelios. Y los evangelios reflejan una historia, pero no son relatos de historia. Pero es que la historia, como acuerdo entre el relato y los hechos, no existe, ni siquiera en la historia actual. Miren ustedes lo que será la historia del gobierno de Petro hecha por un petrista y la historia del gobierno de Petro hecha por un uribista. Las dos historias son totalmente distintas y los dos se consideran historiadores científicos. Eso de Arnold Toynbee, famoso filósofo de la historia, se tiene claridad. La historia está mediada por el autor. La mentalidad y las ideologías del autor. En el caso de los evangelios tienen un trasfondo histórico coloreado por la resurrección. Todo se ve a la luz de la resurrección. Y no para que nosotros probemos nada. Los evangelios no quieren probar nada. Los evangelios quieren decir, no es, mire, si usted sigue esto, si usted va tras Jesús, usted va a ser feliz. Porque hasta la muerte le va a encontrar un significado. No quiere decir que no le va a tener miedo, sino que le va a encontrar un sentido y un significado. La enfermedad, no quiere decir que, ay Señor, gracias, qué rico que estoy enfermo. No. Oh, bueno, me tienes que curar. No. También llevar a asumir incluso la enfermedad y aprender a vivirla en Dios, que es distinto a vivirla no. Todo lo que es humano fue asumido por Jesús y por eso seguirlo es el lugar de conocerlo. Bueno, sí. Okay. Padre, de acuerdo con lo que usted nos ha explicado, nosotros siempre cuando hablamos de Dios, de todas las cualidades de Dios, omnipotente, omnipresente, eterno, trasciende, y digamos que con Jesús se convierte en un Dios
cercano, ¿no? Ya no es ese Dios que trasciende, sino Dios que llega a nosotros, inmanente, creo que es la palabra que utilizan precisamente para eso. Pero ¿cómo nosotros explicamos eso del Hijo de Dios y del Hijo del Hombre para entender esa relación entre Él y Dios? O sea, como decía, para convertirlo en uno solo, o en la Trinidad, entenderlo como la Trinidad. El Hijo de Dios es el Hijo del Hombre. Humano como fue Jesús, solo podía serlo Dios. Mira, el perdón sin límites. Todos decimos que perdonamos, pero sin límites, ¿verdad? El amor al enemigo. Nosotros decimos, no, yo lo perdoné, pero cuando me acuerdo de lo que me hizo, ahí llega el amor al enemigo. Pero si hay algo que sana, es perdonar al enemigo. No quiere decir que tú no vas a recordar, pero ya tú no vas a recordar con angustia, con terror, con resentimiento, con amargura. Por eso, humano como fue Jesús, solo podía serlo Dios. Y ahí es donde está revelando cómo en esa historia de Jesús, Dios se hizo un hombre, porque nos enseñó a vivir lo que es ser humano en y desde Dios. ¿Me explico? O sea, la humanidad es el lugar de revelación de la divinidad y no al revés. Entonces no podemos hacer en Jesús como humano y en Jesús como Dios. No, Jesús es el hombre que es Dios. Punto. O sea, todo lo humano en Jesús es divino. Y por eso todo lo humano tuyo y mío es también divino. Y tenemos que quitarnos ya unos atavismos terribles de que el cuerpo tiene lugares que no son de Dios. Todo lo que somos es de Dios. Y todo lo que somos es divino. Exploremos esa divinidad nuestra, disfrutémosla y vamos entonces incluso a aprender a no estar dándole importancia a cosas relativas. Por eso la fe libera, hace libres a los seres humanos. La fe en Jesús, seguir a Jesús, nos va haciendo cada día más libres. Gracias. Ignacio, Padre Ignacio, ¿me están escuchando? Ah, ya. Tengo una inquietud en referencia del amigo que habló del judío, ¿no? Creo que la experiencia judía todavía todavía la estamos viviendo, y trágicamente con la concesión de la guerra de Israel con Gaza, ¿no? Cómo se reafirma y se repite por los videos de que ellos son la tierra prometida y ellos son los únicos dueños. Y la cuestión es que no es solamente cuestión de palabras, sino de hechos. O sea, han incinerado a Gaza, y eso sube toda guerra pues sube la cuestión del petróleo, todo lo que sabemos, y eso repercute en nosotros en la cuestión de los precios de los alimentos. Lo que quiero decir que no es solamente palabras, sino es los hechos que demuestran que en la percepción que ellos tienen de la fe en Dios, ¿sí me entiende? Y lo otro es, Ignacio, eso de que se presenta sobre Jesús. Lo que pasa es que la Iglesia Católica, con el perdón de los que yo también soy católico, o sea, los presbíteros, los catequistas hicieron mucho daño, creo yo, porque predicaron un Dios castigador, un Dios juez, un Dios que todo lo ve pero que todo lo justifica, o sea, es un Dios que predicaron, creo yo, diferente al Dios que tú presentas frente al Dios de Jesús, ¿no? Totalmente diferente. Y en este momento la cuestión no es teoría solamente, sino en la práctica, ¿no? Hay gente que justifica matar porque eso es lo que Dios quiere, ¿no? Y lo otro es, la otra pregunta que tengo es con respecto a lo que dices de cómo los judíos se impactaron
frente a Jesús, ahí no se puede hablar también, Nacho, de la percepción que ellos tuvieron diferente a los otros judíos, de la percepción en Jesús, cómo eso impactó y eso hizo que se expresara como el Hijo de Dios. O sea, si eso es cuestión de percepción, que Jesús fue el único judío que percibió de forma diferente todas las costumbres judías. Entonces, esa es mi pregunta. O sea, que el Hijo de Dios no es solamente para decirlo como profesión de fe, sino que no sea solamente el concepto, Hijo de Dios. O sea, esa percepción que ellos tuvieron es, hombre, aquí hay algo. Esa es mi cuestión. O sea, cómo ellos lo percibieron, como decir, Hijo de Dios puede ser, hombre, un hombre distinto. O sea, un hombre distinto que actuaba de forma distinta, con las mujeres, con las prostitutas, con las mujeres, con los pobres. Esas son mis inquietudes, ¿no? Sí, mira, lo primero que dijiste, ¿no? Digamos, hay que saber que el pueblo de Israel de la Biblia no es el sionismo contemporáneo. Eso es otra cosa. Allá que haya algunos que se sienten pueblo elegido todavía, pero eso no. El sionismo es otra cosa. Hay que mirar toda la historia, pero no nos vamos a meter ahí en esa historia porque no estamos en un coloquio sobre la historia de Israel, sino sobre la confesión de fe en Jesús como el Hijo de Dios, y entonces tengo que mantenerme ahí. Lo que sí es claro es que el cristianismo rompe con la comprensión judía y el cristianismo se siente, llega la plenitud de lo que no se ha entendido todavía en el judaísmo. En Jesús se reveló la plenitud de lo que Dios quería decirle a los seres humanos. O sea, progresivamente Dios dio a conocer a la humanidad quién era Dios en Jesús de Nazaret. Y para el mismo judaísmo no existe esa plenitud en Jesús, pero los judíos que siguieron a Jesús sí llegaron a esa confesión total de fe. Hasta el punto que precisamente los primeros cristianos tuvieron discusiones sobre si dejaban o no las costumbres judías y dejan las costumbres judías, dejan de ser judíos. Por ejemplo, el primer concilio de Jerusalén, en donde algunos decían que tenían que circuncidarse, y Jesús va a decir, y Pablo va a decir con Pedro, mira, aquí ya la cosa es distinta, nosotros no tenemos que circuncidarnos porque nosotros somos seguidores del camino, nosotros no somos ya judaísmo puro. Y esas costumbres de las comidas y de que no podía comerse la comida asada que quedaba de los sacrificios, eso no corresponde ya a nosotros, y allí empiezan a ser originalmente cristianos. Y la confesión de fe en Jesús precisamente lo que hace es generar todo un movimiento de renovación de los que dentro del judaísmo o del paganismo, que se llamaba a los que no eran judíos, le llamaban paganos, vienen a ser ahora una sola comunión de universalidad. La salvación no es dada en Jesús solo para los judíos, sino para la humanidad toda. Para nosotros que estamos aquí hoy, es la salvación dada en Jesús. ¿En qué consiste la salvación? En irnos haciendo libres de todo lo que es negación del reino. Así de simple, pero así de complejo, porque no es fácil hoy, no es fácil asumir los valores del reino. Pero ese es el desafío de nuestra experiencia religiosa. No es fácil hacer comunidad. Ese es el desafío de nuestra experiencia religiosa. Y la Iglesia, cuando está proponiendo sinodalidad, está diciendo que todos somos iguales, que todas esas cosas que tú acabas de decir, sí, ciertamente, muchos ministros de la Iglesia han hecho daño y siguen haciéndolo con interpretaciones erróneas del Evangelio. Pero precisamente para eso es esto. Eso fue lo que quiso Francisco Jordan de los salvatorianos. Que busquemos que la gente crezca adultamente en su comprensión de la fe. Pero no todos los salvatorianos están en esa misma dimensión, como también no muchos clérigos no lo están. ¿Por qué? Porque tristemente solamente se contentan con lo que hicieron por allá en un seminario, que antes del concilio o después del concilio no han asimilado. El Papa Francisco
fue muy claro en decir, mire, el concilio no se ha implementado, tenemos que lanzarlo hacia adelante, y por eso propuso la sinodalidad. Ahora, yo creo que el asunto no es, digamos, denigrar o hablar de los que no han evolucionado teológicamente, sino precisamente estimular y hacerle ver a los pastores, hacerle ver, bueno, es bueno que vayamos creciendo, conociendo más la teología actual, las interpretaciones del Evangelio, y un laicado cada día más adulto que se forme en la experiencia religiosa. Bueno, Tenemos una última se pregunta. nos va a... Usted tiene la pregunta. Sí, gracias. Buenas tardes. Una preguntita. ¿Por qué se nos hace tan difícil a propósito del perdón? ¿Por qué se nos hace tan difícil? A pesar de lo histórico que ha sido, ¿no?, la promoción del perdón entre los hombres y dentro del cristianismo. Pero, por ejemplo, en el caso de la Iglesia, que se ha promovido durante tantos siglos el perdón, ¿por qué ha sido tan difícil? Y si la Iglesia tiene alguna medición en materia de evolución, si el hombre hoy perdona más que hace algunos años o algunos siglos. Yo diría que la explicación es que los seres humanos nos demoramos para creer que Jesús está vivo. Y solamente en la medida en que tú estés convencido de que esa palabra de Jesús es de un vivo, asumes el perdón como realidad, aunque te cueste. Pero yo sí conozco personas que han perdonado incluso que me deja perplejo, me deja con la boca abierta ver cómo han sido capaces de perdonar, precisamente porque desarrollaron una profunda experiencia de Dios en Jesús. Jesús plantea que el perdón no tiene límites. ¿Y por qué? Porque tú ganas perdonando. Cuando tú perdonas, tú ya no sientes rencor. No quiere decir que olvides, pero no sientes rencor, no sientes tristeza, no sientes angustia. Ya recuerdas y llegas a sentir compasión. Compasión es acompañar al otro en la pasión. Si nosotros adquirimos conciencia de que nos tenemos que perdonar el habernos dejado ofender, también tenemos que perdonarnos a nosotros mismos el dejarnos ofender, el dejarnos lesionar, el dejarnos descentrar. Y centrarnos nuevamente es a través del perdón. Ahora, a lo largo de la historia de la Iglesia siempre ha querido propiciar el perdón, pero también ha tenido, y los papas lo han reconocido, momentos en donde ha habido algunas interpretaciones que han justificado determinadas cosas, por ejemplo la guerra. Hoy se progresa en la comprensión de la revelación y se ve clarísimo que ninguna guerra es justa, que una sola muerte, dijo Francisco, el Papa, una sola muerte es suficiente para no justificar la guerra. Y León lo sigue reafirmando, ninguna guerra es justificable. Pero fíjate que vamos creciendo, por eso todas estas oportunidades, traer estos temas a la universidad, aunque no estén aquí todos, bueno, hay algunos de la universidad acá, es entrar a una novedad de cara al Evangelio, y por eso ojalá que ustedes se conviertan en promotores también de esta iniciativa que ha contado con el apoyo del área de crecimiento espiritual de la universidad, con el padre Edinson, que es el que está animando esta área aquí en la universidad. Y bueno, también tenemos la idea de llevarlo, el coloquio, a las otras sedes, pero eso dependerá también del tiempo, Edinson. Tienes que tener paciencia conmigo. Pero bueno, eso queremos y eso buscamos. Los que están siguiendo por YouTube, por favor, den el link en la campanita, inscríbanse, y también en YouTube van a tener otras oportunidades de formación en teología y en la visión salvatoriana de la vida. De manera que invitados también a volver a seguir las reflexiones a través de YouTube, porque todos los otros coloquios están ya montados allí. Feliz tarde y gracias. Bueno, Gracias. le doy la palabra a María Angélica. También estamos en Instagram, Círculo Jordan de Formación Laical.
en Instagram y en YouTube, para que nos sigan ahí. Y estén pendientes de del próximo coloquio, que todavía no tenemos fecha. El retiro. En noviembre tenemos un retiro para los que están interesados. Noviembre del